Feliz tarde, queridos hermanos. Vamos en este momento, antes de recibir el día santo del Señor, vamos a leer en nuestras Biblias. Vamos al cuarto mandamiento, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Leemos lo que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Aquí volvemos a encontrar el mandamiento del sábado. Hace 8 días leíamos Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Es una bendición cuando el sábado llega. Es el día del Señor, día en el cual nosotros nos ponemos en contacto con Él, donde Él descansa para estar con su pueblo. Que hoy podamos nosotros recrearnos en el Señor, su presencia llena nuestras vidas, y que este sábado sea una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca. Vamos a cantar en este momento el himno número 541, Señor, reposamos, y al terminar ese bello canto vamos a arrodillarnos para que hagamos la oración. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria, y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre
Después de haber escuchado y de haber entonado este canto, ¿qué les parece si doblamos nuestras rodillas y platicamos con nuestro buen Dios para recibir su santo sábado? Señor nuestro Dios, después de 6 días de esta semana nos acercamos a ti para alabar, para glorificar y para bendecir tu santo nombre. Por todas las bondades recibidas sin merecer, por todo tu amor y por toda tu misericordia te damos gracias. Pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Ahora, al entrar en estas horas sagradas, queremos pedirte que por favor llenes nuestra vida con tu Santo Espíritu. Que estas 24 horas podamos estar en comunión contigo. Que nuestra vida espiritual sea fortalecida, sea transformada, sea vivificada por el poder de tu Espíritu Santo y por tu palabra. Conoces cada vida, algunos están enfrentando crisis de salud, crisis económica, pero en medio de todo queremos que tú puedas llenar de paz, puedas llenar de esperanza, de la confianza en que tú estás y estarás obrando en sus vidas. Permite que ese dolor pueda mitigarse, que esa preocupación por las cosas de este mundo, por aquellas cosas que quedaron pendientes, puedan, Señor, descansar también y nuestra mente, todo nuestro ser se conecte contigo en adoración. Llena nuestras vidas con tu Santo Espíritu, que tu palabra nos hable y tu Espíritu Santo nos convenza de nuestra necesidad de ti. Por favor, Señor, te invitamos a nuestro sábado y que mores en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra programación de esta noche. Que Dios se quede en nuestros corazones. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios
Un feliz sábado, queridos hermanos. Agradecemos a Dios por la dicha de llegar a este día sagrado y bueno, continuar con nuestra serie que hace 8 días comenzamos, estudiando el libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. Si alguno todavía no tiene el libro y la guía en PDF, favor de contactar a su directora de mayordomía o a un servidor para que podamos hacerle llegar este material y cada viernes podamos disfrutar del estudio de ello. Ya la lección pasada estudiamos la introducción y la lección número 1 y hoy vamos a estudiar la lección número 2. Así que si tiene de forma digital su material, quisiéramos invitarle a que vaya y podamos juntos estudiar lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. Algo muy importante para la iglesia adventista. Y hoy vamos a ver específicamente cómo funciona el sistema financiero de la iglesia. Y para ello vamos a ver algunos puntos clave que necesitamos nosotros conocer. Y agradezco esta noche una vez más a nuestras hermanas directoras del Departamento de Mayordomía. Agradecemos a nuestra hermana María Elena Arellano, directora de Mayordomía de la Iglesia de Monumento. Hermana Mari, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pastor, gracias. De igual manera, tenemos a nuestra hermana Consuelo, directora de Mayordomía de la Iglesia de Azcapotzalco. Hermana, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación también. Gracias, pastor. Buenas noches a los hermanos. Muy bien, vamos a iniciar entonces sabemos que nuestro estudio es a base de preguntas que un servidor hace y nuestras hermanas nos ayudan dándole respuesta. Así que dijimos entonces que vamos a ver cómo funciona el sistema financiero en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es muy importante que como miembros de iglesia usted conozca cómo es que se maneja el sistema financiero en la Iglesia Adventista. Así que para ello vamos a responder algunas preguntas en esta noche y quisiera pedirle a nuestra hermana Consuelo que nos ayude a responder esta pregunta que dice: todo plan para financiar la obra de Dios en esta tierra, ¿en qué está basado, hermana? Sí, según lo que dice nuestro manual, está basado en el compromiso y la participación de cada miembro de iglesia en forma particular. Es importante entender esta parte, ¿no? Para saber en qué está basado. Si bien esta lección es un tanto difícil para entender o comprender, pero Dios nos la está poniendo para obedecer. Si en su momento hemos dudado de que Dios lo ha establecido, ¿no? Muy bien, es muy importante que conozcamos esta parte. Hace 8 días hablábamos de la transparencia y como miembros de iglesia todos deben tener conocimiento de cómo se maneja. Y la iglesia es muy clara y creo que este punto que la hermana nos ha leído, el libro dice que ese plan está basado con la participación y el compromiso de cada miembro. Es decir, la fidelidad de cada miembro, su participación y su compromiso financia la misión, financia el ministerio. Y vamos a ir entonces, gracias hermana por responder esa pregunta. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Cuál es el elemento más importante de todo el sistema financiero, organizacionalmente hablando, hermana María Elena? Pastor, el elemento financiero más importante lo constituyen las congregaciones y las iglesias locales, porque de allí es de donde está la base para que se pueda financiar el evangelio. Así que la respuesta sería que el elemento más importante de todo el sistema lo llevan las congregaciones y las iglesias locales.
Entonces, ¿cuál es el elemento más importante? Vamos a responder allí, que son las iglesias y las congregaciones. Y sabemos que pues ellas están conformadas por cada miembro, es decir, usted forma parte de esa iglesia, entonces es parte de eso que es el elemento más importante en el sistema financiero de la organización adventista, de la iglesia adventista. Gracias, hermana María Elena. Hermana Consuelo, ahí en ese mismo orden, hablando de las asociaciones y las misiones, son el nivel organizacional responsable de administrar. ¿Qué fondos o cuáles fondos es el que administra tanto las asociaciones como las misiones? Pues los fondos provenientes del diezmo y una parte importante de las ofrendas voluntarias. Ellos son los que llevan la administración de estos recursos. Correcto, creo que es una respuesta acertada, bastante corta. ¿Cuáles son los recursos que la asociación o la misión administra? Los diezmos y parte de las ofrendas. La próxima semana estaremos estudiando el tema de las ofrendas. Por eso es que la hermana hizo énfasis en esta parte, una parte importante de las ofrendas. Así que al campo local, a las asociaciones o misiones, les corresponde administrar tanto los diezmos como las ofrendas. Muy bien, hermana María Elena, ¿con qué nuestra iglesia financia sus actividades? Es importante que como miembros de iglesia sintamos esa responsabilidad porque las actividades de nuestra iglesia se llevan a cabo con los diezmos, con las ofrendas y con las donaciones voluntarias. Todo gira alrededor de la fidelidad del miembro de iglesia. Diezmos, ofrendas y donaciones voluntarias. Así es como se financia. Me encanta la transparencia, si queremos llamarle así, la honestidad hacia los miembros de iglesia de, como tal, la organización adventista, porque no se esconde. Y creo que hay un libro titulado, y que vamos a estudiar bastante esta noche, Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Y ese libro dice que todas las actividades y lo que nuestra hermana respondió hace un momento gira en torno a recursos económicos. ¿Y cómo se financia? Con tres cosas muy importantes: diezmos, ofrendas y donaciones voluntarias que en algunos momentos la iglesia recibe. Es así entonces como la iglesia financia todas sus actividades y, como vamos a ver más adelante, todo lo que corresponde a la repartición que hace la organización. Muy bien, gracias, gracias hermana. Avanzamos entonces, hermana Consuelo, ayúdenos a responder esta pregunta. ¿Dónde vemos en la Biblia el primer acto de diezmar y por qué se devuelve a Dios? Bueno, aquí hay dos interesantes personajes, Abraham y Melquisedec. Ajá. La Biblia nos muestra que ellos reconocieron a Dios como creador de los cielos por la batalla contra Kedorlaomer y sus aliados. Entonces dice que ellos devolvieron a Dios el diezmo porque ellos reconocieron que Él es el creador, propietario de todo. En esta historia que pues seguramente muchos conocemos o que hemos leído con anterioridad, vemos algo muy interesante, ¿no? Ellos devuelven el diezmo. Entonces ahí es como el primer acto que se anota en la Biblia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, si respondemos a esa pregunta de ¿cuál fue el primer acto que se registra en la Biblia? Entonces respondemos aquella ocasión, en aquella batalla, cuando regresaba Abraham de vencer a Kedorlaomer. Dice la Biblia que salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem,
y le entregó los recursos. Muy, muy importante allí, y el libro destaca esa parte de que salió a su encuentro para felicitarlo el rey de Sodoma, pero no le entregó los recursos a él, No, porque Abraham reconoció que Melquisedec cumplía con dos funciones, tanto rey como como sacerdote. sacerdote, ¿no? Ujú. Entonces, eso significa que no a cualquier persona, y así dice el manual que estamos leyendo en la página 25, dice, así nos damos cuenta de que los diezmos no se entregan en cualquier lugar o a cualquier persona, sino en el lugar y a las personas que Dios ha autorizado para recibirlos. Muy bien, Abraham pudo haberlo dado al rey primero que saliera, ¿no? Como alguna, ah, pudiéramos nosotros creer que fuese correcto, ¿no? El caso es devolverlo. ¿A quién? No importa. Pero nosotros vemos en la Biblia el primer acto de diezmar, sale el rey de Sodoma. Sin embargo, Abraham sabe que Melquisedec es tanto rey como sacerdote. Y ellos eran las personas que Dios habría de escoger para entregarle aquello que le correspondía a Dios. Es muy importante cuando hablamos de los diezmos, destacar dos cosas muy importantes. Número uno, cuando nosotros diezmamos, dice el manual, que nosotros estamos reconociendo que Dios es creador. Y número dos, dice en la página 25, que la devolución del diezmo es asimismo una aceptación de que Dios es el que da las bendiciones. Número uno, reconozco que Dios es el creador, pero también reconozco que es Él quien da entonces todas las bendiciones. Y repito, no es en cualquier lugar, no es a cualquier persona, sino a aquellos, me encanta esta última parte, sino en el lugar y a las personas que Dios ha autorizado para recibirlos. Muy bien, vamos a ir avanzando profundizando en este tema. Y hermana María Elena, ayúdanos a responder esta pregunta. El diezmo no es un impuesto que la persona debe entregar sin importar si haya recibido ingresos o no. ¿Cuál es el concepto bíblico con relación al diezmo? Bueno, ya lo acaba usted de mencionar hace un momentito, pastor. Este, qué bueno, ¿no? Que no tengamos que dar como un impuesto, sino más bien es reconocer que Dios nos bendice primero. Cuando Dios nos bendice, nosotros respondemos a esa bendición y reconocemos al devolver el diezmo, al devolver la décima parte, que Dios nos está bendiciendo. Dios no está siendo arbitrario. Entonces, el concepto bíblico aquí en relación al diezmo es que de lo que recibimos de Dios es de lo que nosotros le damos a Él, es de reconocimiento. Dios nos bendice para que nosotros podamos reconocer sus bendiciones al devolver el diezmo. Ese es el concepto bíblico. Muy importante, ¿verdad? No le damos a Dios para que nos dé, sino que le damos, o sea, es más, no le damos, No. solamente devolvemos. Esa es la palabra correcta. Devolvemos a Dios lo que Él ya nos ha dado. Ujú. Por eso es que no puede ser un impuesto, porque al Señor no le estamos, algunos tienen esa idea, ¿no? Dale al Señor para que Él te dé. Algunos viven con ese Que te concepto. bendiga. Ajá, es que no le estás dando, por eso no está bendición. Son conceptos equivocados. Al Señor nosotros le devolvemos la parte que a Él le corresponde. Además de ello, algunos son demasiado generosos y dicen, no le voy a dar el 10, le voy a dar el 12% o el 13%. Está equivocado también. Porque lo que la Biblia prescribe, el concepto, el principio bíblico de diezmo es, la palabra lo dice, 10%. Eso es lo único que Dios pide. No pide más, ni tampoco requiere que se le dé menos. Así que el diezmo no es un impuesto. El diezmo es devolverle, es darle a Dios lo que le pertenece porque Él nos ha bendecido durante esa semana, durante esa quincena o durante ese mes. Muy bien, vamos a continuar entonces, vayamos a la pregunta número 7, nuestra guía, la página número 8.
Hermana Consuelo, ayúdenos a responder otro ejemplo bíblico que nosotros encontramos allí en la Biblia de la experiencia de Jacob. ¿Qué 3 lecciones nosotros podemos aprender acerca de diezmar? Bueno, la historia de Jacob es muy interesante, ¿no? Como usted lo decía, las bendiciones, Dios nos pide que le devolvamos de lo que Él ya nos dio, ¿no? Y Jacob es una muestra de ello, porque el primero podría ser que adoramos a Dios cuando nosotros diezmamos, estamos adorando a Dios. También dice que Él entrega su vida a Dios antes de diezmar. O sea, no podemos diezmar si no le hemos entregado a Dios primero, pues nuestra voluntad y nuestro reconocimiento, ¿no? Y también dice que devolvemos el diezmo de lo que pues nos ha bendecido, ¿no? Él dice pues que le dice, ¿no? Que si Él lo bendice, de todo eso le va a devolver la 10ª parte. Y Dios cumple sus promesas. Pero es importante entregar, dice, su vida a Dios antes de diezmar. Es decir, que nosotros tendríamos que valorar cuál es la razón por la que estoy diezmando, si lo estoy haciendo, porque digamos que la correcta adoración o la verdadera intención de ese diezmo no es para que me bendiga Dios, sino obedecer a Dios, porque acepto que Dios es mi dueño y mi creador. Y por eso, en consecuencia, actúo, ¿no? De esta manera. Entonces, sería una bendición, aunque no, como el mundo lo percibe, diría, no, pues es que no te bendice tu Dios. No, no es cierto. Al contrario, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros sabemos que son bendiciones, ¿no? Entonces, son esas 3 cosas que vemos en la historia de Jacob, ¿no? Muy bien, entonces recordamos. Número 1, aprendemos de esa hermosa lección que diezmar es un acto de adoración. Así es. Número 2, nos dijo la hermana que el acto de diezmar en la historia de Jacob es entregar la vida primero, entregarse a sí mismo a Dios. Algunos entregan el diezmo, pero la vida nunca se la quieren entregar al Señor. Y en tercer lugar es reconocer. Ahí en esa historia nosotros encontramos el reconocimiento de que Dios es el dador de todas las cosas. De todas las cosas. Sí. Y yo creo que en algunos casos puede ser viceversa, ¿no? Algunos reconocen que Dios es el creador, pero no le devuelven la parte que le corresponde. El contraste en algunos puede ser entonces que le devuelven sin reconocer que Dios es el creador. Creo que como adventistas que tenemos una mayordomía integral, debemos devolver la parte que le corresponde a Dios, porque vamos a ver más adelante algunos puntos importantes, pero también debemos entregarle nuestra vida, que eso es lo que al Señor le importa más que cualquier otra cosa. Cuando nosotros le entreguemos nuestra vida, entonces sabremos qué significa ser fieles, sabremos qué significa ser honestos, sabremos qué significa ser honrados. Muy bien, gracias hermana por esta hermosa respuesta de la historia de Jacob. Vayamos entonces también a un ejemplo bíblico, a la institución bíblica del diezmo que nosotros encontramos en el libro de Levíticos, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés allí en el monte Sinaí. Aparece una indicación acerca de los diezmos en Levítico 27 del 30 al 32. ¿Cuál es, hermana, esa indicación sobre el diezmo que se encuentra allí en Levíticos? Sí, pastor. El diezmo, como lo dejó dicho Moisés en el monte Sinaí, es cosa consagrada. El diezmo quedó establecido como un mandamiento de Dios para su pueblo. Y cuando la Biblia dice que el diezmo es cosa consagrada a Jehová, está mostrando claramente que se trata de una porción distinta, apartada, escogida, que no debe ser tratada ni usada de cualquier manera. El diezmo tiene un dueño y debe respetarse la voluntad del dueño. Lo que hace santo al diezmo no es que lo damos en el culto o que lo ponemos en el platillo o que oramos antes de entregarlo. Santo
quiere decir algo distinto, apartado para un uso sagrado, y el diezmo cumple con lo estipulado. Y también, debido a la santidad del diezmo y el cuidado con que debe tratarse, Dios no solo ordenó que el diezmo de todas las entradas o ingresos fueran devueltos, sino que también ordenó el uso que debía darse a esos recursos. O sea que el diezmo, aparte de ser consagrado a Dios, tiene un uso también santo. Oye, me encantó esa frase. Nosotros no santificamos el diezmo. El diezmo es santo en sí mismo. A veces pensamos que es el momento, que es el lugar. La Biblia ahí en esa cita, hermana Mari, que nos ha leído, Levítico 27, dice, es cosa sagrada, cosa santificada al Señor, ¿no? Y ahí mismo se da la orden de para quiénes es que debería ser, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver en la pregunta. Sin embargo, entonces, dando respuesta a esa indicación de Dios a Moisés en el monte Sinaí, ¿cuál era esa indicación? Que el diezmo era cosa consagrada ¿a quién? A Jehová, para un uso específico. No es porque usted lo dé, no es porque usted ore, es porque el diezmo es santo, es algo consagrado para el Señor. Muy bien, antes de pasar a la pregunta número 9, quisiera hacer un recordatorio de lo que hablamos la semana pasada, de los inicios de la Iglesia Adventista y específicamente hablando de mayordomía, cómo es que había sido el financiamiento de la misión con los pioneros del adventismo. Y la semana pasada estuvimos estudiando que el sistema financiero de la Iglesia Adventista no es un sistema impuesto por la Iglesia. Estudiamos que hubo una comisión especial que se encargó de estudiar en la Biblia y descubrir la forma bíblica de cómo en los tiempos bíblicos se sostenía el ministerio, cómo se hacía la obra. Y entonces, dado ese contexto de la semana pasada, recordando únicamente, hermana Consuelo, quisiera que nos ayudara a responder cuál es el uso que debe darse del diezmo según Números 18, 20 y 21. Sí, la respuesta aquí, según lo que nos dice nuestro folleto, basado en Números 18 del 20 al 21, dice que se utiliza para el sostén de los que ministraban el tabernáculo de reunión. Nosotros sabemos a través de esta cita bíblica que el pueblo de Dios, cuando llegó a la tierra prometida, a la única tribu que no se le dio ningún territorio fue a la de Leví. Y Dios les había dicho que Él iba a hacer su parte, ¿no? Entonces, todos los diezmos que el pueblo de Dios devolvía, entonces eran usados, en este caso, para los sacerdotes que ministraban dentro del tabernáculo. Entonces, ese es el uso que bíblicamente estableció Dios de ese recurso. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el uso que se le da a los diezmos? Entonces, la Biblia dice que se le daba a la tribu de Leví, ¿no? De paso, el libro hace énfasis en esa parte para quitar de la mente la idea del mismo pueblo de Israel. El diezmo no se le daba directamente a los levitas. El diezmo es propiedad de Dios. El diezmo se le devolvía al Señor. Y como Dios le había prometido a la tribu de Leví que él sería su porción, entonces cuando el pueblo venía y le devolvía al Señor, nótese bien, no se le devolvía directamente. Y esa es la idea que creo que pondera hoy en la actualidad, mismo dentro de la iglesia adventista, ¿no? Nosotros le devolvemos al Señor. El pueblo de Israel le devolvía al Señor y como el Señor había prometido y Dios es fiel a sus promesas, Dios le dijo a la tribu de Leví, yo voy a hacer su porción. Así que cuando los israelitas iban y le devolvían al Señor la parte que le correspondía,
Dios entonces se lo concedía ¿a quién? A la tribu de Leví, que no tenía herencia entre el pueblo de Israel. Muy bien, ese es el uso correcto entonces que se le da a los diezmos y a las ofrendas, ¿no? Y Dios les dijo ahí mismo en Números que eso sería un estatuto perpetuo, un estatuto perpetuo. Y cuando hablamos de perpetuo, entonces hablamos de que no tiene fin. Muy bien, gracias hermana. Hermana María Elena, ayúdenos a responder la pregunta número 10. De Malaquías, el libro de Malaquías, un libro que habla mucho, resalta mucho este tema de los diezmos. ¿Cuáles son las 6 lecciones importantes que nosotros podemos aprender y extraer del libro de Malaquías? Voy a hacer un poquito uso de todo lo que viene del material aquí en este folleto, porque pues son seis puntos que hay que resaltar. Número 1, el diezmo requiere honradez, porque al decir el libro de Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí, está proponiendo una relación de confianza y honradez. Y Dios nos encomienda la tarea de calcular cuántos son todos los diezmos. O sea, uno, en forma personal, sabe cuánto es el diezmo de lo que, cuánto ha recibido y cuánto es el diezmo de lo que debe de darle a Dios. Y de esta manera, Dios prueba nuestra honradez. El mensaje de Malaquías está dirigido a personas que han decidido ser honestas en su trato con Dios. Número 2, el diezmo no debe usarse para atender asuntos personales o de otros. Y nos dice, no hay circunstancia que justifique el uso distinto al que Dios ha señalado. Nuestro deber es traer todos los diezmos al alfolí y permitir que el Señor utilice estos recursos adecuadamente a través de su iglesia. Fijémonos que en esta declaración, el diezmo, y eso es bien importante, el diezmo es el ingreso o la renta del evangelio. Y si nosotros tenemos eso conscientemente, vamos a saber que lo que estamos nosotros devolviendo al Señor es para agrandar la obra de nuestro Dios a través del evangelio. Número 3, la devolución del diezmo debe de ser regular y sistemática. Esta devolución fiel de los diezmos no debe ser algo librado al impulso o al resultado de alguna circunstancia. Al contrario, estamos llamados a ser regulares y sistemáticos. Hay una cita de la hermana Coay que dice en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, el asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes a Él. Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. Número 4. A través de Malaquías, y a mí me sorprendí un poco cuando leí todo esto, porque es verdad, cómo hay veces que leemos la palabra de Dios y no vemos el fondo de lo que Dios quiere enseñarnos. Por ejemplo, dice que a través de Malaquías, Dios nos enseña que no existen circunstancias en las que ya no necesitemos cumplir con el deber de traer los diezmos. Porque cuando el Señor llamó al pueblo a la fidelidad a través de Malaquías, nos dice que lo hizo en circunstancias muy difíciles. ¿Por qué eran circunstancias difíciles? Porque los dirigentes espirituales estaban descarriados. La situación económica del país estaba deteriorada. La vida espiritual de la nación había entrado en decadencia. Sin importar nada de esto, el Señor mostró al pueblo lo que Él esperaba. Les señaló su deber
sin reconocer circunstancias atenuantes para su cumplimiento. Y esta es una lección que nosotros debemos aprender para no caer en la trampa de creer que dadas ciertas circunstancias, el Señor nos exonerará de nuestro deber. Algunos se han arriesgado a creer que en momentos cuando enfrentan escasez económica, cuando tienen deudas o falta de confianza en la forma como se manejan las cosas en la iglesia, pueden hacerle enmiendas al plan de Dios, pero no es así. Malaquías ha declarado el caso de que aunque haya todas estas situaciones, nosotros debemos ser fieles al Señor. Número 5, Malaquías muestra que la falta de confianza en la dirección de la iglesia, y eso es muy, a veces la gente o algunos miembros de iglesia se basan en eso. Falta de confianza en la dirección de la iglesia no debe ser tomada como excusa para ser infieles. Porque si hubo un tiempo cuando el pueblo de Dios podía desconfiar de la dirección espiritual que tenía, ese fue el tiempo en el que escribió Malaquías. Porque el propio profeta lo dice así, en Malaquías 1:6, sacerdotes que menospreciáis mi nombre, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ofrecéis el cojo o el enfermo, habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Como vemos aquí, los sacerdotes del tiempo de Malaquías no eran precisamente un ejemplo de santidad. Pero incluso en medio de semejantes circunstancias, el Señor le hizo ver al pueblo que su deber hacia él seguía siendo el mismo, que la infidelidad de otros, incluso si eran los dirigentes, no los excusaba de caer en las mismas faltas. Aquí el número 6 nos dice, Dios nos recuerda a través de Malaquías que Él ha comprometido su palabra y honor con aquellos que le son fieles. En la cuestión de los diezmos, no solo se prueba al ser humano en su honradez, sino que también el mismo Dios ha pedido que lo prueben en cuanto a su fidelidad en cumplir las promesas con las que por su gran amor ha acompañado sus mandamientos. Él dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Él ha hecho una promesa a aquellos que den el paso de fe en ese aspecto. Y la garantía que tenemos para esta promesa es la segura palabra de Dios. Estas son los 6 aspectos en Malaquías, son lecciones importantes que para nosotros debe de llamarnos la atención. Y que a pesar de que hay infidelidad o veamos otras cosas, no hay excusa para no devolverle al Señor lo que Él nos ha dado a través de sus bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, solamente para que vayamos apuntando allí en nuestros libros digitales allí. El primero dijimos entonces que es lo que nos enseña Malaquías, que el diezmo requiere honradez. Nadie le va a perseguir por lo que usted gana, por lo que usted percibe. Es una cuestión entre usted y Dios. Número 2, dijimos entonces también que el diezmo no debe usarse para asuntos personales. Y aquí pareciera ser que es un poco duro, ¿no? Dios, pudiéramos tener esa idea de decir que pues tengo necesidades, Dios me va a entender, Dios me va a comprender, Dios sabe que lo necesito. Suena un poco duro, pero la Biblia es clara. A veces los seres humanos queremos enderezar el plan de Dios. Y cuando los seres humanos metemos la mano en el plan de Dios, lo echamos a perder. Número 3, la devolución del diezmo debe ser de forma regular y sistemática. No es allá cuando me acuerdo, no es esporádicamente, no es lo que se me ocurra dar. Debe ser regular y sistemática. Y repito, siempre que se perciban ingresos. Si no se percibe, dijimos hace un rato que no es una cuota. Pero si usted percibe y no lo da, vamos a ver más adelante cómo la Biblia le llama, cómo la Biblia le denomina
a esas personas que no le dan a Dios la parte que le corresponde. Número 4, Malaquías enseña que no existen circunstancias en las que ya no necesitamos cumplir con este deber. Y creo que eso muchos podemos pensar. Pero si hay algo en lo que la iglesia adolece mucho el día de hoy y que hay muchas dudas en el punto número 5. Malaquías nos muestra que la falta de confianza en la dirección de la iglesia no debe ser tomada como excusa para ser infieles. Muchos hoy se basan en esto, no es que yo no tengo confianza. Y por eso ellos deciden ser infieles. Y mire que hay una cita allí del espíritu de profecía muy dura. El libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 91 dice, algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Y ella hace una pregunta, ¿pero robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto? Qué triste que a veces dejemos de ser fieles por el simple hecho de suponer, de tener prejuicios, de especular, por creer que hay un mal manejo. Eso no nos exonera. Esta cita de aquí del libro en la página 33, los que tienen el libro en digital y me están siguiendo, dice, incluso en medio de semejantes circunstancias, el Señor le hizo ver al pueblo de Israel. Había mucha razón para ellos desconfiar, pero les hizo ver que el pueblo debía seguir siendo fiel, incluso cuando los mismos dirigentes no estaban haciendo las cosas correctas. Y dice, porque no les excusaba eso para que ellos cometieran las mismas faltas. Y lo último, entonces, es que Dios nos recuerda a través de Malaquías que Dios es fiel. Y esa cita que nos leyó la hermana María Elena, que dice, pruébenme. Y la semana pasada también lo veía. Muy bien, entonces son 6 principios que nosotros podemos extraer del libro de Malaquías. Los que tenemos el libro, que todos lo pueden tener de manera digital, sería bueno que dedicáramos un tiempo para leer más a detalle estos principios en ese libro, en ese manual que se les ha dado. Muy bien, número 11, hermana Consuelo, ¿cuál es el propósito de la ley del diezmo? Si la ley del diezmo es que los seres humanos reconozcamos que Dios es el creador y propietario del universo y que es necesario que le demos el primer lugar para ser salvos. Es una frase muy, pues, digamos que nos llevaríamos mucho tiempo en analizarla, ¿no? Creo que cada uno sabe, ¿no? En el fondo, que Dios es el creador, pero no lo queremos reconocer, ¿no? En el fondo sabemos que nuestra vida de verdad depende de Él en todo sentido, que no tenemos nada, pero muchas veces pues nos gana el egoísmo, el orgullo, en fin, todo, ¿no? Entonces es ese, el que en los seres humanos reconozcamos que Dios es el creador y propietario del universo y que es necesario que le demos el primer lugar para ser salvos. Muy bien, me encantó esa respuesta muy acertada. Algunos dicen que el diezmo pues fue una ley para los judíos y que ya caducó también, ¿no? Hay personas que creen en ello. La Biblia da demasiadas evidencias. De paso, esta guía que estamos leyendo en la página 36 habla de que Elena de White da declaraciones en las que el diezmo nunca fue parte de una ley ceremonial. Como adventistas creemos que las leyes que quedaron clavadas en la cruz son todas aquellas que tenían que ver con ceremonias y ritos que apuntaban a Cristo Jesús. Elena de White, de Espíritu y Profecía, dice que el diezmo nunca formó parte de una ley ceremonial, ni mucho menos de una ley ritual. Por ello es que esa ley que vimos del diezmo, dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, fue como un estatuto perpetuo. Jesús mismo habló mucho relacionado con el diezmo cuando estuvo
en esta tierra. Si nosotros leemos en nuestra Biblia la parábola de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Si nosotros leemos la parábola de Mateo 23, 23, de Lucas 11, 42, nosotros vamos a encontrar que Jesús ratifica el principio bíblico, la ley como un estatuto perpetuo de los diezmos. Muy bien, gracias hermana por esta respuesta. Y vayamos a la última pregunta, hermana María Elena. Pablo habla de esto que el Antiguo Testamento, lo que leímos, las citas de Levítico, de Números. Pablo nos da una vislumbre, una aclaración, una visión diferente de lo que el Antiguo Testamento, bueno, no es diferente, sino que da una visión aún más abarcante. Pablo declara que Dios seguirá sosteniendo a los que son llamados por él al ministerio. ¿Cómo lo hará? Precisamente con los fondos sagrados de los diezmos, que todos sus hijos debemos traer a Él como adoración, como reconocimiento, como obediencia y fidelidad. De esta manera, los que anuncian el Evangelio viven del Evangelio por orden divina. O sea que Dios ya tenía ese plan y sabía que era a través de la fidelidad de sus hijos que es ese compromiso, ese reconocimiento, esa adoración, esa obediencia y esa fidelidad, es como puede seguir sosteniendo la obra de sus ministros en esta tierra. Muy bien, y esa última frase que utilizó, hermana, creo que es la parte más importante que la iglesia debe conocer, porque la pregunta tiene que ver con ello. Dice que Pablo presenta la forma como Dios seguirá sosteniendo a los llamados por él al ministerio. Y es Pablo quien aclara este tema. Los que anuncian el Evangelio, y él está citando al Antiguo Testamento, específicamente a Moisés. Los que no sabéis que los que ministran, refiriéndose a los sacerdotes, comían del templo, y él dice, bueno, esto mismo enseñó el Señor, que los que anuncian el Evangelio, los que predican el Evangelio, vivan ¿de qué? Del Evangelio. Y la primera pregunta decía, ¿quiénes son los que sostienen? Y la Iglesia Adventista es muy clara. ¿Quiénes son los que sostienen el Evangelio y la misión? La Iglesia, las congregaciones, los miembros. La fidelidad de usted al devolver los diezmos y las ofrendas sostiene el ministerio de los que predican el Evangelio. Pastores, evangelistas, misioneros y todo aquello que brinda y que da a conocer el Evangelio a otras personas. Por ello es que quede claro esta noche, queridos hermanos, querida iglesia, que Pablo presenta: los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Y en lecciones más adelante vamos a ver, porque por allí se escuchan algunas razones, ¿no? Pues esos que viven del Evangelio, pues deben tener que la iglesia no tenga que sostenerlos, ¿no? Sin embargo, la Biblia presenta que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. No deben tener otras ocupaciones, sino solamente la de ministrar en la causa del Señor. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este estudio, 12 preguntas. Hermana Consuelo, ¿pudiera compartirnos un breve resumen en un minuto de lo que podemos extraer de este material, de esta lección número 2? Pues son básicamente cosas que creo que como adventistas no desconocemos. Sin embargo, Dios siempre nos está llamando, ¿no? Nos está hablando. Él es muy paciente y muy amoroso. Entonces, nos muestra que el diezmo definitivamente no es algo inventado por la Iglesia Adventista. No es algo que los reformadores, en este caso los hermanos de inicio de la Iglesia, se inventaron. Está en la Biblia, y si usted tiene duda, pues échese un clavado al Antiguo Testamento y se va a dar cuenta de que lo que nosotros hacemos está fundamentado por la palabra de Dios. Que no fueron nada más los judíos
ni los levitas, porque mucho antes de que se diera esta orden, pues no existían las tribus, ¿no? Entonces, y que con esto nosotros, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, lo haremos de manera natural, por agradecimiento. Inclusive en los momentos difíciles, en las situaciones donde podríamos llegar a dudar porque las cosas no van bien. Entonces, Dios nos está pidiendo que confiemos en su palabra. Y su palabra dice ahí que Él no es hombre para que mienta, no, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, aquí venía una cita que dice que nos arriesguemos, ¿no? Que nos arriesguemos con Dios. Y Él dice, pruébenme, prueben otra vez, ¿no? Entonces, adoremos a Dios de esta manera, al reconocerlo en nuestras vidas, y seguramente cuando le entreguemos nuestra vida, de manera natural lo haremos. Y a lo mejor hasta daremos más por el Evangelio, ¿no? Y como dice ahí, si vemos que hay cosas o suponemos que hay cosas que están mal administradas, aún así nosotros tendríamos que cumplir con la responsabilidad que Él nos ha dejado, ¿no? Entonces, pidamos a Dios la unción de su Espíritu para administrar nuestros bienes que Él nos ha dado, pues para el Evangelio y también para nosotros, para darle muestra al mundo de quién es el que nos está dando. O sea, mi vida no está sostenida por mi trabajo nada más. Hay alguien más atrás de mí o arriba de mí que me sostiene, ¿no? Como en esta situación de crisis. Amén. Muy bien. Hermana María Elena, compártanos también un resumen de lo que hemos aprendido en esta lección. Sí, gracias, pastor. Es un gran privilegio saber que como miembros de iglesia, mientras soy fiel a mi Dios al cumplir mi pacto de fe, de obediencia, a reconocer las bendiciones de Dios en mi vida, soy parte de un plan mucho más grande, ya que Dios toma todos los diezmos que le devolvemos y activa un movimiento de hombres y mujeres que en el mundo entero dedican sus vidas a predicar el Evangelio. Y de esta manera miles y millones llegan a conocer a Cristo como su Salvador personal y tienen acceso a la vida eterna. Si cada miembro de iglesia reconocemos este gran privilegio, saber que como miembros de la iglesia y que participamos y que con nuestros diezmos fieles, con honradez, y que de esta manera se hace avanzar la obra de Dios, nos vamos a sentir contentos, satisfechos, sabiendo que formo parte de ese gran engranaje, de ese gran plan que Dios ha hecho para dar a conocer este mensaje de salvación. Es un privilegio de verdad que como miembros de iglesia nosotros reconozcamos esto y nos pongamos, si no lo hemos hecho, a tener ese compromiso con nuestro Dios de ser fieles en la devolución del diezmo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hermanas, por estas acertadas respuestas. Creo que sería muy bueno como consejo, si alguno tiene duda con respecto a este tema, como decía nuestra hermana Consuelo, sería bueno ir a nuestras Biblias, leer Levítico, leer Números, leer específicamente Malaquías, de donde extraímos al menos 6 lecciones muy importantes, leer 1 de Corintios 9. Y ahí nosotros vamos a encontrar esta gran verdad en la cual Dios prueba nuestra fidelidad, nuestra honradez, nuestra honestidad. Gracias, hermana María Elena, por acompañarnos en este conversatorio. Ha sido una bendición, sin duda, para la iglesia en los primeros minutos de este hermoso sábado. De igual manera, hermana Consuelo, muchas gracias. Gracias, pastor. Es una bendición poder colaborar con ustedes y sin duda que la iglesia será muy beneficiada. Y este sábado, recordando este hermoso principio de los diezmos y las ofrendas. Muchas gracias, hermanas, por este gran apoyo y por compartir con la iglesia el conocimiento y la lectura de este hermoso material.
Animamos a cada miembro a continuar en la lectura de este libro que tiene en PDF en su hogar. Dele lectura, si no lo tiene todavía, pídala con su directora. Aquí están enfrente nuestra hermana María Elena como directora de mayordomía de Monumento, nuestra hermana Consuelo de la iglesia de Azcapotzalco, y en la iglesia de La Laguna. Pídalo con un servidor. Vamos a hacérselo llegar para que también todos podamos tener este hermoso material. La iglesia no está ocultando ninguna información. Así que es muy importante que usted conozca, sepa cómo se manejan las finanzas a la iglesia a la que usted pertenece. Sigamos disfrutando de este bello sábado, pidiéndole al Señor que nos dé humildad para reconocer su palabra y que a pesar de las tantas dudas que haya, podamos seguir creyendo en ese Dios que es fiel, que en medio de esta crisis ha sostenido nuestras vidas, nos ha mantenido. No hay mayor demostración de un Dios fiel que el que ahora nosotros estemos con vida en medio de una crisis como la que estamos viviendo de manera mundial. Vamos a terminar nuestro estudio de esta noche. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios pidiéndole que por favor guíe nuestras vidas y nos llene con su Santo Espíritu para entender sus planes. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre que habitas en los cielos, te alabamos, te glorificamos, porque solo tú eres digno. Después de una hermosa semana nos permites entrar en los primeros minutos de este hermoso día sagrado. Y hablando de cosas sagradas, Señor, lo iniciamos estudiando uno de los principios bíblicos que Levítico dice que es sagrado, es consagrado para el Señor. Señor, danos humildad, danos sabiduría para poder entender y comprender tu palabra. Entender, Señor, que no es el capricho de una organización, no es el capricho de una iglesia, es tu voluntad, es tu palabra la que nos enseña estos principios. Y aunque a veces hay tantas razones posibles para poder desconfiar, para poder dudar, enséñanos, Señor, así como Malaquías nos presenta, a ser fieles a ese Dios que siempre ha sido fiel. Bendice a tu iglesia, permítenos descansar en este sábado y permítenos ser humildes, permítenos ser llenos de tu Santo Espíritu para poder no solamente escuchar tu palabra, sino ponerla en práctica en nuestra vida cristiana. Gracias por nuestras hermanas que nos acompañaron en este estudio. Bendice también a nuestro hermano que nos ayude en edición. Bendice a cada miembro y permite que este sábado nos regocijemos en tu palabra. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga. Sigamos adorando a nuestro buen Dios. Gracias, hermanas, por su compañía y por apoyarnos en este conversatorio. Mucho Feliz gusto. sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces